Hola a todos de vuelta y bienvenidos a la lección número 5 de Jesús y la libertad que estamos hablando durante este trimestre en inverso. Hoy, como ya es costumbre, Vane aquí nos está acompañando, pero también tenemos una invitada muy especial y le voy a dar el tiempo para que se presente. Cuéntanos. Hola, mi nombre es Brigitte y bueno, estoy súper emocionada, súper contenta de estar aquí con ustedes. ¡Qué chévere, Me encanta. Brigitte! Yo quiero que nos cuentes un poquito qué fue todo lo que pasó para que tú puedas llegar hoy aquí a grabar con nosotros. Bueno, yo siento que este proceso comenzó desde el año pasado. Wow. Empecé a seguir a Hop en Instagram y me enganché con la lección y empecé a seguirla y a comentar, no, mejor dicho, súper activa y se abrió la convocatoria y aquí estoy. Bueno, maravilloso. Para que todos los que nos están viendo desde sus casas sepan, Brigitte, una vez se abrió la convocatoria, ella muy juiciosamente participó, hizo todas las cosas que pedimos que tenían que hacer y por eso está hoy aquí. Y así, cualquiera de las personas que nos puede estar viendo también puede llegar aquí a grabar con nosotros. Entonces, bueno, hoy es Brigitte, pero mañana podría ser cualquiera de ustedes. Cualquiera, porque yo quisiera preguntarte de qué iglesia eres. Bueno, yo vengo de la Asociación Sur Bogotá, del Distrito Israel y centrándome en mi iglesia, Unidos en Cristo. ¡Ey, qué Me encanta. genial! Pueden venir de cualquier asociación que esté aquí cerca de Bogotá. Listo, buenísimo. Entonces, pues vamos a aprovechar que tenemos a nuestra mega invitada para empezar a hablar un poquito de la lección de esta semana, que es separar la iglesia del Estado. Yo creo que uno no tiene que ser cristiano para entender, porque por cultura general uno lo ha visto, el poder que de pronto tuvo la iglesia en un tiempo que tenían mucho más poder político y civil de lo que por supuesto hoy en día es. Y también de pronto vimos las consecuencias, o hemos escuchado también por cultura general, de las cosas que pasaron cuando la iglesia y el Estado se juntaron anteriormente. La lección comienza adentrándonos en Lutero y cómo es a través de la Reforma Protestante en el que se proclama la libertad religiosa y por qué es tan importante que justamente, digamos que iglesia y Estado estén como agua y aceite, ¿no? Separados. ¿Qué opinas, Vani? Bueno, es que la historia lo ha dicho. Cada vez que se trataba de juntar la iglesia con el Estado, siempre pasaba algo terrible. Y de hecho, me gustaba mucho en donde Lutero llegaba a decir como esperen. O sea, esto no puede ir así, porque la Biblia ya lo dijo. Y si tú me vas a traer como otra teoría o otra, tienes que demostrármelo, mostrármelo dónde está escrito, mostrármelo con hechos para que yo pueda creer que se puedan llegar a unir. Así es, de hecho, la hermana Elena de White en El conflicto de los siglos escribió que dijo Martín Lutero, en asuntos de conciencia la mayoría no tiene poder. Entonces, vamos a ver cómo realmente hay un apoyo bíblico en la separación de iglesia y Estado, lo que también es contracultural, porque hay muchas iglesias ahorita que dicen, no, la iglesia debería volver a tener poder político, poder civil, y como de pronto hoy nosotros tenemos una opinión un poquito como diferente de justamente lo que muchas otras personas, muchas otras denominaciones están predicando. Pero vayámonos al suceso central de la lección de esta semana, que fue la conversación entre Jesús y unos tipos de personas, que creo que Brigitte lo tiene muy claro. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Quiénes eran las personas? ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, digamos que cuando el relato empieza en Mateo y lo empezamos a analizar, vemos a tres grupos de personas, ¿sí? Vemos a los herodianos, saduceos y fariseos, que eran personas con ese pensamiento totalmente opuesto, pero en este momento los vemos juntos, en pro de ir en contra de Jesús y de tentarlo, y aparte de eso es el hecho de entrar en un tema tan peligroso o tan duro en ese momento, que era hablar de los impuestos. Y entonces, bueno, el Señor, me maravilla un poco la forma en la que el Señor dice, pues miren, ¿sí? Tiene su responsabilidad delante del Estado, pero también tiene su responsabilidad primordial con Dios. Tú habías dicho una frase muy importante, es que, claro, ¿por qué hablamos de estos tres tipos de personas? Fariseos, herodianos y seduceos. Porque entre ellos eran enemigos. Entonces es como que Vane y yo nunca te hablo, mejor dicho, o sea, te odio durante toda la vida y nuestros antepasados y todo, hay una historia terrible detrás, pero para irnos en contra de Jesús,
nos unimos. Tal cual, entonces el enemigo de mi enemigo es mi amigo, aunque antes fuese mi enemigo. Y es algo tenaz porque es lo que hace Satanás. Él une fuerzas. Ujú. Él une fuerzas para cumplir con un mismo propósito. Y ese propósito en ese momento, ¿qué era? Que los fariseos querían hacer caer a Jesús. Y en nuestra actualidad, siempre lo traigo a nuestra actualidad, es como en temas políticos nuestra iglesia o nosotros hemos llegado a caer en una reunión familiar cuando se empieza a hablar de esto y de lo Uf. otro y cómo terminan a veces Sí. esas conversaciones. Entonces, siempre como que el enemigo va a unir fuerzas para que la otra persona llegue a caer o pueda tambalear por ahí. Sí, De alguna forma, esa enemistad quedó como en congelada, en pro de hacer caer a Jesús. Y cuando Jesús sale de la escena, entonces vuelve el conflicto y nos pasa, pues, digamos, en este tipo de reuniones donde, bueno, a veces decimos, bueno, ven, entonces, porque ya Ajá, no, sí. es O sea, aún hoy en día interesante pasa. cómo se ve, o sea, cómo se vive en su momento ese tipo de realidades Ujú. y cómo las vivimos ahora. Y me gusta mucho porque cómo Jesús salió de eso. Jesús siempre puso Sí. parámetros y ha sido, es que es lo máximo, porque fue muy sabio y puso el parámetro de cómo nosotros deberíamos actuar Ujú. ahora, en nuestra actualidad, y respetó tanto lo civil como exaltó también a nuestro Dios. Así es. Y tú, Brigitte, mencionabas algo muy importante, y es que en Mateo, en el versículo 16, cuando ellos llegan a Jesús, le dicen algo muy importante y es, maestro, sabemos que eres Maestro. amante. Primero sí, primero no, El el elogio. detalle, ¿no? El- Maestro. Pero después sigue diciendo, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras las apariencias de los hombres. Entonces lo que tú decías, lo primero, el primer punto es, llegan con pretensiones a Jesús, como primero exaltando, ¿tú qué tanto dices que hablas verdad? ¿Tú qué tanto proclamas ser el Mesías? ¿Tú qué tanto hablas? Y ahí sí es que le hacen la pregunta, y no es la única vez, sino en muchas ocasiones le hacen diferentes preguntas sobre varios contextos de la vida, esperando a ver, tratando de ponerle, como diríamos en Colombia, la cascarita, porque si elige una o si elige la otra, entonces Hay problema por cualquier lado. exactamente. Entonces, lo primero es que Jesús reconoce sus pretensiones al momento de responder y él en el versículo 18 les dice, porque me tentáis, hipócritas. Démonos cuenta lo directo que fue Jesús en ese momento. Primero eso. Segundo, respondió claramente. ¿Y qué fue lo que dijo? Mostradme la moneda del tributo. Le presentaron el denario y él dijo, ¿de quién es esta imagen? ¿Cuál es la inscripción? Y ahí, digamos que lo que él buscaba era que ellos mismos se dieran cuenta o que ellos mismos pudieran encontrar la respuesta. Entonces, responde claramente y digamos que la metáfora que hace cuando les muestra la moneda y les pregunta, ¿de quién es la inscripción que está aquí? Es así como la inscripción era del César y entonces, ok, está bien dar al César lo que es del César. En nuestro corazón debería estar inscrita la imagen de Dios para que de esa misma forma nosotros pertenezcamos al ministerio de Dios y realmente podamos como aceptarlo como nuestro Salvador personal. Entonces, creo que la metáfora y tú lo mencionabas, o sea, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y no invalidó ninguna postura, pero tampoco les quitó responsabilidad de que entonces yo sigo a Dios y no pago. Ajá. Y yo quisiera traer como a nuestra actualidad, sí, y Brigitte, tú me dices, si tú dices, uy, no, esa pregunta, no pasa nada. Pero si Jesús estuviera aquí en este momento, en nuestro mundo, en nuestra tierra, aquí en Bogotá, Colombia, ¿qué preguntas candentes les podrían llegar a hacer? Yo considero que la política es un asunto aquí que lo tratamos, lo estamos abordando, pero en cualquier cena hay problemas. Sí. Y bueno, también muchas cosas que en nuestra vida cotidiana hacemos y decimos, bueno, y entramos en la duda, ¿será que sí Dios lo aprueba o será que Dios no lo aprueba? De este tipo de cosas, si Jesús estuviera acá, tendría un montón de personas haciendo fila, ¿qué hago? ¿Sí o no? ¿Esto sí está bien o no está bien? Entonces, el Señor estaría más ocupado respondiendo preguntas que haciendo la misión. Total. Entonces, el Señor es muy sabio.
Y creo que tú lo acabas de mencionar y nosotros también debiéramos cuidarnos de eso, porque, y la lección lo mencionaba, la verdad o la palabra de Dios, digamos que se confronta con la palabra de Dios, es decir, Dios no necesita abogados, o sea, todo bien por los abogados, pero Dios no necesita que lo defiendan. Entonces, algo muy importante que recalcaba la palabra de Dios es, no nos metamos nosotros en esas conversaciones triviales, porque al final será Dios quien esclarezca todo y tú dices, eso nos puede quitar la vista de lo realmente importante y lo que debiéramos estar haciendo hoy en día. Hay algo interesante que dice la lección y es que para todos estos debates contemporáneos debemos pedir sabiduría. Entonces, no podemos dejar a nuestro pensamiento, si no está fundamentado en el Señor, no podemos dejarlo como, yo considero que esto no. No. ¿Qué dice el Señor respecto a eso? Y esa Un debe ser mi principio. postura y mi posición. Así Me es. gusta mucho porque la respuesta de Jesús fue concisa. Ujú. Dentro de la lección decía algo interesante, como lo podríamos traer ahorita, como ustedes no están listos para esta conversación, porque decía Sí. como no les dio más explicación, no, Ujú. porque él pudo haberles dicho y argumentado, pero ellos ya tenían, y cuántas veces nos pasa, ya tenían acá la respuesta, ya tenían acá lo que ellos querían escuchar, por más que Jesús les hubiera dicho, argumentado, les hubiera traído de todo, ellos, incluso yo creo que en ese momento ni siquiera lo entendieron, Así y es. quedaron como, What? no estaban qué listos estás para hablando? esa conversación. Hay Así muchas es. cosas que el Señor les dice, incluso a sus discípulos, que ellos llegaron a entender hasta después de su muerte y de su resurrección. Entonces, es interesante que incluso estando cerca podemos tener confusión, pero el Señor nos llama a aclarar ese tipo de pensamientos y no quedarnos con la duda. La duda no debe estar en nosotros y debemos consultar al Señor constantemente frente a todas esas inquietudes que tenemos y no dejarlas por ahí volando. Así es, démonos cuenta que cuando hablamos de esta separación de iglesia y Estado, de Dios y gobierno, estamos hablando de responsabilidades distintas, pero no por eso que una invalide a otra. Y la lección nos recalcaba o nos mostraba de una forma muy visual la relación que nosotros deberíamos tener en ambos sentidos. Entonces, cuando estamos hablando de mi relación ante Dios, estamos hablando de un amor vertical. Y cuando estamos hablando del gobierno es sobre las relaciones horizontales. Y nos damos cuenta, no es la primera vez en donde tenemos esa misma imagen, sino en la ley también lo tenemos. Los primeros mandamientos son de nosotros hacia Dios y los otros son entre nosotros. Entonces, ahí podemos darnos cuenta que ninguna invalida a la otra, que hay obligaciones tanto con Dios como con el gobierno en donde yo viva, y que no por eso entonces nosotros podemos decir que vamos a dejar de pagar impuestos, que vamos a irrespetar, que porque de pronto el presidente de mi país es corrupto, que hay muchas cosas con las que yo no estoy de acuerdo, que ganó el candidato del partido por el que yo no voté, exactamente. Entonces, eso, y Jesús es muy claro con la respuesta, es, eso no nos exime de la responsabilidad civil que nosotros tenemos de honor, respeto, siempre y cuando, digamos, que no vaya en contraposición a mi relación con Dios. Totalmente, y Dios es demasiado sabio. De alguna forma, ellos han sido delegados y Dios los ha permitido de alguna forma gobernarnos con leyes, con normas que también son buenas para nuestra vida. Es decir, en un choque o algo así, ¿a quién vamos a acudir? Y cómo lo hacían también ellos. Ellos a quién acudían. Si pasaba algo, incluso también Jesús muestra ahí un ejemplo como, hey, hay una autoridad y puedes ir a esa autoridad. Entonces es de que, aunque sí, soy cristiano y demás, debo respetar igual las leyes y las reglas que tenemos para nosotros. Sí, me parece muy interesante lo que dice Romanos, ¿no? Porque Pablo dice, es que los dirigentes están porque el Señor lo permite, ¿sí? Muchas veces no estamos de acuerdo, suele pasar. Pasa todo el tiempo. Sí, pero entonces el Señor nos dice, eso no exime tu responsabilidad. Él está ahí porque yo tengo un propósito, ¿sí? Porque yo tengo un plan, incluso por tu bienestar, ¿sí? Entonces dice, ellos proponen leyes, ¿para quién? Pues para los que se portan mal. Si tú te portas bien, la ley solamente te va a exaltar porque eres un buen ciudadano. Así es.
Y además, o sea, pensemos, ¿qué testimonio vamos a dar nosotros cuando estamos predicando de un Dios de amor, de un Dios de paz, de un Dios de libertad, y somos los primeros que estamos allá, tenemos aquí en Bogotá, en la Plaza de Bolívar, mejor dicho, con pancartas, tratando de que el presidente, el alcalde, quien sea que esté en el gobierno, se vaya y, mejor dicho, o sea, no, sí, no tiene sentido, y Jesús apelaba mucho a eso, y es y la lección le decía, quien se opone a la autoridad va en contra de lo que Dios ha ordenado. Dios es un Dios de orden. Sabemos que no se cae una hoja de un árbol sin que Él lo sepa. El que está en el poder es porque Dios así lo permitió. Y más allá de eso es porque Dios tiene un propósito. Ahora, un punto importante, y es que yo respeto la autoridad siempre y cuando eso no infrinja mis deberes hacia Dios. Porque primero Dios y después el resto. Y eso creo que que las tres, ahorita que hablamos, lo tenemos súper subrayado. Así es. Porque desde que no afecte ningún principio bíblico, desde que no vaya en contra de Dios, bien, porque llegará un momento en donde vamos a decir a las leyes, lo siento, pero primero Dios. Sí, me parece interesante lo que también menciona la lección sobre este límite. O sea, este límite muestra el amor, la misericordia de Dios, porque si estuviesen mezclados, no, esto sería un caos. Corrupción. Pero entonces, incluso sería todo para un extremo, y los extremos no son buenos. Entonces, este límite que el Señor marca ahí entre lo que es iglesia como institución y lo que es el Estado como ente, es pura misericordia y amor del Señor. Así es, y creo que tú llegaste como al clímax de la lección y es, claro, estamos hablando de una separación entre iglesia y Estado, pero ¿cuál o qué es eso que no impide de pronto que, bueno, vamos a hacer las paces y de pronto podamos o pudiera pasar nuevamente que la iglesia de pronto llegara a tener poder civil, poder político? Ya pasó en el pasado, pero no porque fuera la voluntad de Dios que pasara así. Y es muy fácil porque son los métodos que cada una de las dos utiliza. Y es el Estado para ejercer control utiliza coacción, armas, la violencia, cualquier cosa que esté en sus manos para que, digamos que lo que se tenga que hacer, se haga y punto. Con el Estado nunca es gris, es blanco o negro y ya está, cumplió o no cumplió. Mientras que Dios y la iglesia siguen un parámetro, un método completamente distinto y es el amor y el libre albedrío. Entonces, por esa simple condición es que no podemos hablar de una unión entre iglesia y Estado cuando para ejercer, digamos que el orden, ambas utilizan métodos completamente opuestos en los que no podría haber unión para que realmente pudiera existir lo que muchos predican, que es como, no, la iglesia y el Estado sí deberían ser uno solo. Es que o sea, es interesante de pronto devolvernos un poco a nuestra historia, ¿sí? Esta unión con esos términos, o sea, todo lo que fuese resultado, sangre, muerte, dolor, pues vemos esas consecuencias y decimos, es que Dios no obra así, ¿sí? Dios es amor. ¿Sí? Y Él no le gustaría que nosotros le obedeciéramos porque nos obligan. Entonces, ¿cómo puedo decir que esta unión es beneficiosa cuando veo los resultados a través del tiempo? Ajá. Digamos que algo que yo celebro de nuestras leyes actualmente y del gobierno es que tenemos una libertad religiosa. Eso nos permite estar aquí hablando, nos permite ir cada sábado a nuestra iglesia, adorarle y demás, porque de alguna forma como que nos acobija un poco, pero no quita que eso en algún momento se vaya y demás, y es donde tengamos que tener esa fe, esa confianza para no volver a caer. Creo que eso lo hablamos en alguna lección pasada, de entonces por miedo o por quedar bien o por seguir más tranquilito me uno con el Estado que me va a cobijar más, sino mantenernos en los principios de Dios y realmente colocar a Dios en primer lugar. Y démonos cuenta que, como dice la lección, la separación entre la iglesia y el Estado revelan la misericordia, la bondad y la sabiduría de Jesús. Esta doctrina que predican muchas otras iglesias y denominaciones en donde digamos que ambos poderes deberían estar juntos, no es otra cosa
sino ambición de los líderes, de sus fundadores, por obtener mucho más poder del que ahorita cualquier persona o cualquier líder de iglesia puede tener al estar despegados del poder civil o del poder político. Entonces, es en esa separación donde nosotros podemos ver el amor de Dios en nuestras vidas y es mejor no se involucre, mejor tengamos los límites claros y cómo eso también puede impactar en nuestro crecimiento espiritual o no, porque en donde tengo puestos los ojos yo, en una estructura de pronto política, terrenal, en donde quiero poder, gloria, pero mis ojos están puestos aquí en lo terrenal, o realmente tengo los ojos puestos en el reino que Jesús vino a predicar y que me espera si realmente yo tengo puesta la vista en lo que es, ¿no? Es que tarde o temprano esas ambiciones se acaban, ¿sí? Porque todo lo que está en esta tierra se acaba. Es interesante la respuesta de Jesús. ¿Por qué? Y la posición de Jesús, porque él, sabiendo cuál va a ser el fin de lo terrenal, se enfocó en el cambio importante, ¿sí? Yo puedo cambiar las leyes de aquí, las leyes terrenales, pero cuando yo deje el poder, las van a volver a cambiar, ¿sí? Entonces, lo que yo pude hacer en pro de una comunidad, la siguiente persona puede hacer lo opuesto. Entonces, lo interesante es que el Señor se enfoca en el cambio del corazón, ¿sí? Porque ese cambio de mi corazón, del interior, me va a llevar hacia la vida eterna. Me encanta cómo entramos a este espacio, ya finalizando, y es que Jesús llegó aquí a un gobierno igual, corrupto, lleno de cosas malas, de Exacto. robos, de Opresión. de guerras, bueno. Y él pudo llegar a decir, mi gobierno no es así, es de amor y con permiso y aquí se hace. No, él no Hace lo llegó que a yo eso. diga. Él, como tú lo mencionaste, Gerald, se mantuvo alejado lo más que pudo. Creo que un que otro versículo lo menciona y cuando Jesús les responde no con una evasiva diciendo como, ay, no, no, sino mostrando que sí, estamos pues lamentablemente estamos en la tierra bajo un gobierno terrenal y así que hay que cumplirles, pero también hay que cumplirle a Dios. Así es, la lección termina con una parte muy importante y es que la misión, y tú decías, de nada nos sirve a nosotros estudiar todo esto y no traerlo a nuestros días, a términos prácticos, y es qué puedo hacer yo con todo esto que estamos aprendiendo y que estamos estudiando. Y es nuestra misión, como ya hemos sabido, incluye la proclamación de la verdad, predicar el evangelio a todo el mundo, pero digamos que esa lección enfatizó en un punto también muy importante que de pronto pasamos por alto, y es que deberíamos incluir la defensa de la libertad religiosa dentro de la misión que nosotros tenemos hoy en día, porque sabemos que, digamos que en este momento vivimos en las vacas gordas, hay tranquilidad, hay paz, pero va a llegar el momento en el que no sea así. Entonces este es hoy. Y hay un canto que dice, hoy es el día de tu salvación, hoy es el día de salir a predicar, de salir a proclamar, y me gustó que la lección termina por cómo comenzó. Comenzó con toda esta pelea de Martín Lutero por proclamar la libertad religiosa, y termina porque nosotros debemos continuar con esa misión, debemos continuar en esa lucha, debemos continuar mostrándole a los demás que hay más allá de un gobierno terrenal, como lo decías tú, y que hay una esperanza mucho más grande de lo que nuestros ojos pueden ver. Yo no sé a ti, ¿qué aprendizaje o qué mensaje te dejó como esta lección? Bueno, aparte de todo lo que hemos estado hablando, siento que el enfoque de Jesús debe ser una realidad en nosotros hoy. O sea, claro que estamos en este mundo, somos conscientes de todas las cosas que pasan en este mundo, pero es el momento de reconocer que nuestra ciudadanía está en el cielo y debemos vivir como ciudadanos del cielo. Entonces es el momento, es la oportunidad de cambiar, de renovar nuestra vida y de estar cada día de la mano de Dios para así mismo, cuando llegue el reino, cuando llegue la ciudadanía de la que somos, podamos vivir en paz, en amor, en misericordia, y que no solamente nosotros, sino que muchos vengan con nosotros. Así es. Bueno, y de mi parte les tengo que confesar algo, y a ustedes que nos están viendo, y es que de mi parte fue como porque hay muchas cosas que uno siempre dice como, no, pero ¿por qué se hace así? No, pero ¿qué les pasa? Sí. Y acá decía como, hey, sométase al gobierno. Y a veces el hacer caso es tenaz, pero estudiando esto digo como, ven,
O sea, Ujú. ya está escrito, ya Dios me está diciendo y tú lo mencionabas, tenemos una ciudadanía no aquí, no es nuestra lucha aquí, sino es una lucha que ya está resuelta en el cielo y yo tengo que luchar y pelear y demás, es por mi ciudadanía celestial. Entonces, eso ha sido lo que me ha quedado, tengo que obedecer y hay dos estados al que tengo que obedecer, que es al estado actual, Ujú. a este gobierno y al estado de Dios. La lección termina diciendo en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 6, la página 53, dice, la palabra de Dios debe ser reconocida sobre toda legislación humana. Creo que el mensaje es uno y es, debemos dar testimonio donde sea que estemos, debemos obedecer el orden, la legislación, el gobierno, porque Dios los puso y el propósito de Dios se tiene que cumplir, pero por encima de todo está mi amor y mi devoción a Dios. Creo que esta lección de Jesús y la libertad nos ha llevado por distintos momentos, escenarios. Creo que hemos aprendido un montón. Muchas veces como que el cerebro le explota de, uy, yo pensaba esto y no es lo que tú decías, como que nos confronta mucho. Y bueno, a ti que nos estás viendo desde tu casa, te pedimos que sigas primero orando por este ministerio, que sigas estudiando semana a semana con nosotros y que no te pierdas porque si esta lección estuvo buena, la que viene lo estará el doble. Muchísimas gracias por vernos. No olvides compartir el podcast en todas las redes sociales, por WhatsApp, con tus familiares, amigos, conocidos. Bueno, hagamos la misión que Dios nos ha encomendado, que es predicar el evangelio a todo el mundo. Te esperamos en el próximo capítulo. Chao, chao.